Justina Yelén, el equipo de la audiencia, buen día. Nosotros llegamos hasta el Sanatorio La Entrerriana. La intención es poder conocer cómo está funcionando el sistema de salud privado en función no solamente de casos de coronavirus, la situación ante el COVID, sino también el orden general que viene sucediendo en producto justamente de lo que era una normal atención a esta situación en la que está trabajando el sanatorio. Con nosotros se encuentra la titular del Sanatorio La Entrerriana, la licenciada Silvia Agostino, y también Guillermo Grieve, a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos, también aquí en el sanatorio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo les agradezco que se interesen también por saber qué es lo que está pasando en la parte privada. Hemos tenido mucho trabajo previo, digamos, a todo esto. Protocolos, comité de infecciones, comité de calidad, trabajando todos juntos para organizarnos para cuando viniera la pandemia a estas tierras y a Paraná concretamente. Se hizo una guardia distinta para recibir los problemas respiratorios, arquitectónicamente se puso todo el que tiene acceso a público, atención al público, se puso mamparas, vidrios, protecciones, se hizo mucha educación con el personal, cómo usar los equipos de protección personal, cómo atender los pacientes, cómo vestirse y desvestirse, todo lo que puede significar, digamos, evitar el contagio, proteger a los enfermos y proteger al personal del sanatorio, desde los médicos hasta la mucama, digamos. Lo que más resuena por estos días es saber cuál es la situación de camas ante los casos que son atendidos aquí, o cómo es la metodología con la cual la gente llega. Entendemos también que esta clínica es de referencia, llegan personas de otras localidades también. Sí, dividimos el sanatorio, de terapia va a hablar Guillermo, y también en cuanto a las áreas de internación, tenemos un área de internación para pacientes con aislados. Aislado quiere decir que están a la espera de que dé positivo o negativo, que se los trate igual que si fueran positivos, y después los casos concretamente positivos, que están distinta área del resto de las internaciones del sanatorio. Y bueno, en estos meses cayó mucho la internación, tanto sea porque los médicos reprogramaron lo de ellos, porque las obras sociales no autorizan las internaciones programadas, salvo las urgencias, y porque también los pacientes por ahí tienen temor de hacerse chequeos o de venir por alguna dolencia particular, lo cual ha agravado la situación de los pacientes que vienen. Pacientes que se estaban atendiendo por otras patologías llegaron muy complicados por no haber hecho los controles concretos. Por ejemplo, el hecho de que no hubiera colectivo entre ciudades hizo que pacientes que se atienden acá de la costa del Uruguay vinieran en estado muy crítico y no por COVID. Bueno, y otro de los temas que nos preocupa es que sobre 80, 100 convenios que tenemos de atención, y yo te diría que el 20% reconoce la internación es COVID y los costos que significan equipos de protección personal COVID. Eso hace que las personas que no son reconocidas por la obra social deben acudir al sistema público de salud. Bueno, así estaba programado al principio, pero hoy por hoy ya se atienden en todos lados porque el sistema público nos ha pedido que, bueno, nosotros desde el principio dijimos que íbamos a colaborar con esto, pero en este momento el paciente va a un lado y tiene que ser atendido, siempre que haya camas. Hay momentos en que son críticos y no hay camas, y hay otros momentos en que hay camas disponibles. No volvemos con la licenciada, pero sí vamos a hablar del sistema privado en cuanto a la unidad de camas de terapia intensiva. En ese sentido, ya que trabaja en ambos frentes, ¿cómo analiza la situación? Sí, ustedes conocen mucho la situación porque han estado muchas veces conmigo, cuál es la situación pública. Entender de que en Entre Ríos tenemos 50% de atención pública y 50% de atención privada. Siempre supimos que la pandemia debía de alguna manera enfrentarse con un trabajo conjunto, coordinado, entre la parte pública y privada, que es fundamental esto. En el sanatorio el equipo de trabajo también está funcionando desde el 1 de marzo, trabajando en forma interdisciplinaria, desde la guardia hasta internación, lo que implica clínica médica, neumonología y distintos servicios, sumado a lo de terapia intensiva, para internar estos pacientes en observación con neumonía leve, moderada, y los que están
con neumonía severa en cuidados críticos. Es fundamental lo que decía la licenciada, ¿no? Es fundamental saber que las instituciones privadas también están haciendo mucho esfuerzo, como también lo estamos haciendo en el hospital. Y que entendemos que la pandemia, además de las conductas que implique la sociedad, implica recibir, diagnosticar y tratar. Y es fundamentalmente que esta atención se apoye con los costos que esto implica. Es fundamental, implica aumento de costos, una misma patología, una neumonía, a neumococo o las neumonías comunes que tenemos son más difíciles de tratar, las neumonías COVID, con un mayor costo. Y esto las instituciones deben entenderlo y apoyarlo, que es la manera. Tenemos por ahora muchas semanas por delante en la cual esperemos de que la curva haga meseta para luego descender para un trabajo conjunto entre la medicina pública y privada. Es prematuro, pero ya vemos que las cifras se han reducido en función del aumento exponencial que venían teniendo, al menos en Paraná. ¿Esto es alentador? ¿Qué resta esperar? ¿Cómo se analiza? Es precoz todavía para decir eso. Ojalá lo que tú dices sea real, que hemos observado una ligera meseta en lo que correspondía a la primera semana de septiembre. Si esto se certifica la segunda semana de septiembre, ojalá el mes de septiembre sea el mes de meseta para que el mes de octubre sea el mes de descenso. Tenemos un índice ocupacional alto todavía en la ciudad de Paraná, que está cercano al 80%, igual que el Gualeguaychú. El resto de los departamentos, como les estuve comentando la semana pasada, lo estuve rectificando hoy a la mañana, entre el 30 y el 40% Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. O sea que fundamentalmente los dos puntos más importantes son Gualeguaychú y Paraná. Específicamente hablando de camas, ¿en qué situación se encuentra el sector privado, o al menos aquí el sanatorio donde trabaja? Sobre todo atendiendo esta situación actual respecto de las cifras. Nosotros tenemos el 50% de la sala destinados a box individuales para el tratamiento con todos los protocolos para el tratamiento de neumonía grave COVID. El otro 50% destinado a las patologías comunes. El índice aproximado es igual al del hospital. Estamos con un 80% y estuvimos el fin de semana con un 100% de índice ocupacional de las camas. Esto es muy importante para saber de que de alguna manera es un buffer para la atención de la atención pública, de la salud pública. Sin este buffer sería imposible llevar adelante. Yo creo en esto, creo en la atención coordinada y mancomunada por ambas instituciones, tanto la pública como la privada. ¿Qué pasa con el personal de salud en cuanto a los contagios, pero también en el día a día, cómo se han podido administrar para poder dar respuesta? Bueno, el personal ha respondido de una manera increíble, han hecho todos los esfuerzos por estudiar, por prepararse, desde anímicamente hasta en lo concreto del accionar. Realmente no tenemos palabras para agradecerle al personal todo lo que ha hecho en estos meses. Y bueno, nosotros ante cualquier riesgo o contacto o lo que sea, nosotros por nuestra cuenta, ante casos dudosos o algún síntoma, lo que sea, contratamos un servicio particular y mandamos a hisopar al particular a una porción muy grande de nuestro personal. Y ante cualquier síntoma, por supuesto, aislamiento, cuarentena y todo lo que necesite el paciente. Y hemos tenido cuatro personal nuestro internado inclusive. En ese sentido, cuando ese personal queda afectado por el virus, es personal que se necesita en puestos para cubrir, ¿cómo se van administrando? Bueno, nosotros tenemos una buena cantidad de personal en relación al número de camas y se ha contratado alguno personal más también. Financieramente, ¿cómo se resuelve? Durísimo, durísimo, porque al principio de la pandemia no teníamos pacientes, porque por lo que te expliqué antes, que se cayó mucho, a menos de un 50% de internación y un 70% menos en ambulatorio, pero claro, estábamos cobrando los meses que habíamos trabajado mucho. El problema es ahora que vamos a cobrar los meses de que prácticamente tuvimos muy poca internación. Entonces, hay algo que tengo que agradecer a las gestiones de la Confeclisa a nivel nacional, que es haber conseguido el ATP para los sanatorios. Sin ese 50% para el pago de sueldos, realmente no sé qué hubiera pasado. Así que en este sentido tenemos que agradecer a las autoridades nacionales que hayan entendido que el sector privado de salud sí o sí necesitaba ese refuerzo. Por último, sí, yo quisiera ratificar algo que lo dijo
la licenciada. Es muy importante saber que hemos tenido muchas complicaciones por pacientes que no han hecho los controles de forma adecuada o han llegado en forma tardía. Decirle a toda la sociedad, ustedes llegan a toda la provincia, el 50% de nuestros pacientes vienen del interior. El sanatorio es absolutamente seguro en todo lo que es protocolo. Está absolutamente dividido el sector COVID del sector no COVID, tanto en medicina normal, en medicina habitual como en medicina crítica. Por favor, que la población haga los controles y se atienda a tiempo porque tenemos el sanatorio las 24 horas a disposición para poder trabajar con ellos. Que tengan la absoluta tranquilidad que cualquier estudio que se va a realizar o cualquier cirugía que se va a realizar o cualquier intervención es absolutamente segura bajo los protocolos indicados por los ministerios. Esto es fundamental porque por un lado es la atención adecuada de la pandemia y por otro lado seguir atendiendo en forma adecuada a la población. Esto es fundamental. Si la población no colabora en ese sentido, en tomar las medidas estrictas para que haya menor número de casos, vamos a tener que seguir teniendo el 20% de neumonías moderadas y el 5% de neumonía severa. Por lo tanto, la población cumplir con las medidas de aislamiento, tratar de evitar las reuniones, tratar de mantener el aislamiento adecuado, el uso y el lavado de manos en forma permanente. El uso de los tapabocas o lo que sea, porque en la calle sigue habiendo mucha gente que realmente uno ve sin barbijo, con total desparpajo, y uno los mira y te miran como diciendo, ¿y qué? Cuando la semana pasada, sobre todo, se hizo fuerte el mensaje del sistema de salud pidiendo a la sociedad solidaridad por todos estos meses de intenso trabajo. Sí, totalmente. Yo lo que le digo a la gente, y a la gente joven sobre todo, que entienda que debe cuidarse por ellos y por todos los que lo rodean. Yo la semana pasada hablé con ustedes de algo que creo que es muy importante, que es el manejo de la libertad en forma inteligente y responsable. Tenemos que ser responsables. Por un lado, cuidarnos nosotros, pero por otro lado, exigir al que está al lado nuestro a que también sea responsable. Si eso se produce, es una cadena de responsabilidad que va a llevar a que progresivamente el virus no tenga dónde ir. Y vamos a tener menos pacientes que atender, felizmente, y que desaparezca totalmente por las medidas o por la vacuna. Pero es fundamental que disminuya el número de casos totales, cumpliendo con el manejo de la libertad en forma responsable de la sociedad.